Las cosas que estamos hablando, en el paracaidismo ha habido un montón de cambios en los equipos y en la tecnología. Por ejemplo, la línea estática lo que significa es que salta y rápido te abre el paracaídas, o sea que no hay free fall. Ahora, por ejemplo, los programas para aprender son mucho más eh, progresivos súper buenos en cuanto a que desde el primer salto ya está en free fall y le coge el ritmo rápido y además de eso salta un montón de veces al día, o sea, 2, 3, 4 veces, 5 veces. O sea que hacer un salto, 2 saltos, 3 saltos al año está bastante hardcore porque tienes que bregar otra vez con el miedo, porque evidentemente hay un miedo brutal saltando de aviones, eh, específicamente al principio cuando le estás cogiendo el gusto, básicamente. Yo recuerdo mi primer salto. Fue en el avión allí. Era un 205, creo que era el avión que tenían ellos, un Cessna. Sin puerta, porque ahora tienen una puerta que abre, pero en aquel momento era sin puerta, sin cinturones. Entonces había un palito de PVC que ustedes tenían en el avión, que lo que me dijeron, yo no sé si lo hacían o no, pero ese era el palito que me decían, si no te sueltas del strut, con ese palito te damos en las manos hasta que, ¡Pam! hasta que te suelte. O sea, eso fue la peor parte del salto, fue la subida. Y entonces, Butch, empezaste entonces, después de los 30 y pico saltos ahí, todo churreteado, conseguiste este equipo nuevo que de repente, wow, no, esto es lo que yo quiero volar. ¿Y qué hiciste? Bueno, ese era prestado y él se iba para los Estados Unidos. Pues ahí fue que yo empecé e invertí, o sea, llamé a los Estados Unidos y empecé a buscar equipo. eh, ¿Con, y con miras para saltar o con miras para abrir una escuela? no, con miras para Para saltar. saltar, ok. Lo de la escuela nunca entró en mi cabeza. Ok, ok. Este, lo que pasa es que cada weekend que iba a saltar, pues tenía que bregar con pilotos y dueños de aviones y todas estas cuestiones y era otra tortura. O sea, ahora tengo un equipo bueno, pero no puedo utilizarlo porque los aviones y los pilotos no aparecen. Y He can relate. Sí, pero por problema He can relate. normal, clásico. La vida de un DCO. Y entonces seguiste saltando y ¿cuántos saltos? O sea, ¿y qué pasó? pues seguí saltando así poco a poco, la cantidad de saltos al año pues subía a 24, a 30, 40 saltos al año e inclusive hubo años de 150, 200 saltos, Ok. ¿Y esos saltos los hacía aquí en Puerto Rico o te ibas a Estados Unidos a saltar? ambas cosas. Ambas cosas. Es más, la mayor parte de ellos fueron los Estados Unidos y yo diría que el 20, 30% eran locales. Ok. ¿Y dónde? Y el Dropson seguía haciendo en Isla Grande y saltaban en Arecibo. No, en los, ya para los 80, Charloa y el jevo de ella se fueron y apareció shoot, el gringo, ¿cómo se llama? Fred. Fred. Apareció Fred. Bueno, un poquito antes que él era el que vivía eh, en Guaynabo, que la hija estuvo aquí hace poco y tú me enviaste una foto. Ariel. Ariel, Ariel, Ariel. Ariel, Yo Ariel. recuerdo eso, o sea, de los Sí, cuentos. Yo lo sí, recuerdo de sí. los cuentos. Yo no estaba en esa época. Estaba Ariel y entonces Ariel buscaba el piloto y yo me iba con ellos a brincar. Y no, Pero no había escuela no- per se. Nos enseñábamos unos a los otros de lo que habíamos aprendido ahí a lo Pepe Ajá, 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 y sí. a lo que saliera. Entonces, pero también conseguíamos la información de USPA y usábamos Esa es referencia. esa referencia para enseñarnos unos a los otros. O sea que solamente habían unos dos o tres ahí, dos o tres locos. Sí, así mismo. Y entonces, cómo, cómo- cómo- o sea, cómo hace la escuela entonces, eventualmente? Ok.
eso empieza, apareció Fred un poco más tarde, 2 o 3 años más tarde, y él alquilaba los aviones y brincábamos con él, pues él ya tenía, él era un master, o sea, que sabía muchísimo de eso tenía. Y pues ese era el que nos estaba enseñando a nosotros. Y alquilábamos aviones por 2 o 3 años más y después él compró un avión. Y él era piloto y brincaba con nosotros y ahí que estaba Fred Bursey, John Bowers de piloto, que era bien interesante porque estaba bastante viejito y a veces no le funcionaba la pierna. ¿Cuándo empiezan a ser estudiantes? ¿Cuándo empieza la población de paracaidistas a aumentar? Ahí empezó ahí. Y entonces, pues, para dar las clases, pues yo compré un trailer y lo pusimos en el aeropuerto y empezamos a dar las clases ahí. Ahí fue que yo cogí las clases. Y ahí Sí. fue, pero ya tú eras el dueño de la zona o no. No éramos dueños. Tú pusiste el trailer, mira, vamos Y damos las clases aquí. a dar las clases aquí y aquí hacemos los saltos y todo. Era el Puerto Rico Skydiving Center. Puerto Rico Skydiving Center. Pero no tenía ese nombre todavía. Hubo una pequeña garatita con Fred y conmigo, porque él quería hacer unas cosas de una manera y yo quería dar las clases de otra manera. Y bueno, inclusive cuando él averiguó que yo brinqué un cuadrado y no tenía 250 saltos, no me habló por meses. Tú sabes, una de esas cosas. Y entonces, pues, como era el dueño del avión y él tenía el poderío de la situación, porque el que tiene el avión tiene el drop zone. Aunque yo dé las clases y tenga los estudiantes por word of mouth, pues, yo decía, mira, si ese condenado puede ser piloto, pues yo también puedo ser piloto. Fui para los Estados Unidos, cogí unas clases y conseguí alguien que me entrenara al lado de acá también. Cogí un par de clases más y busqué en unas páginas amarillas de cuestiones de comprar el avión y me compré un avión. Fui a los Estados Unidos y del viaje allá, pues completé todas las horas de vuelo que necesitaba para sacar la licencia y empecé a volar el avión mío. Y él tenía el avión de él y después de un tiempo él se enfogonó y dejó el avión allí y yo seguí volando el mío. Y ahí fue que arrancó la escuela, le pusimos nombre y arrancamos con todo. O sea que piloto. Y yo no quería ni escuela, ni quería ser piloto. ¿Y por qué lo hiciste? Porque quería brincar, no hay más nada. Gracias a Dios, si no había nada. Era obvio la pregunta, era obvio. Pero... Oye, Netito, pero ese el espíritu ahí de la perseverancia nuevamente. Sí, de ¿sabes? querer hacerlo. De querer hacerlo, ¿entiendes? Sí, sí. Es brutal. Es que es tan entretenido que haces esto aunque sea en redondo y no tienes el avión y saltaste 3 veces en un año y te rompiste un pie un día. O sea, aún así sigue siendo así de interesante. ¿Cuándo empezó los tándems en Puerto Rico Skydiving Center? ¿Hacían tándems? Sí. ¿Y cuándo fue que empezaron a hacer tándems? No, Jesus Christ. ¿Te gustó esa operación de tándem? Hacer tándems de un Cessna, tú tienes que estar en súper buenas condiciones. Y tú mides 6 pies. Sí, yo mido 6 pies y salir por esa puertita con 150 o 200 libras al frente tuyo, las rodillas sufren que se acabó. Sí. Y, o sea, yo lo hice, saqué todas las licencias y certifiqué a varios tandems, o sea, tandem masters. Y la zona como tal, los fun jumpers, los paracaidistas, ¿cómo tomaron esa situación de que habían tándems en el avión
y no podían tal vez saltar más de lo que querían. ¿No pasó No, eso mucho? No, eso pasó y muchos de ellos fueron a los Estados Unidos a brincar siempre que podían darse la escapadita para eventos donde podían brincar de aviones más grandes y que los llevaban hasta 15,000 pies. O sea, y la diferencia, otros 5,000 pies, pues mucho más working time. Sí. Y, o sea que no había, es que los tandems, brother. Y creo que pasa que esa dinámica quizás la gente pues no lo entiende, ¿no? Pero es que precisamente en un drop zone de Cessna, que era la norma, yo creo que era la norma, ciertamente es lo que ha habido aquí hasta los boogies en su momento y ustedes ahora que tienen turbinas. O sea que, gracias, de verdad que kudos en esa. Sí. Pues tú competías contra los tándems y es eso, esa dinámica que tú dices, pues hay que entenderla. Uno va allí, uno quiere saltar, hay 10 personas, cabe solamente uno en el avión porque hay un tándem con cámara. Ahora hay GoPros, en aquella época no había tal cosa como un GoPro. Tú querías tomar un video, tú tenías a alguien con una cámara que era la mitad del casco. Lo tenían, una Sony aquella, los handycams. Así que la operación de fun jumpers en un drop zone se ve afectada en ese sentido y ahí es donde se terminan convirtiendo algunos en un tandem factory o no. Y pues como que la cosa compite. Y sí, por lo menos yo para lo que a mí me gusta hacer de mi disciplina, que es grupitos de 4 o mayores, era una chavienda. De ahí sí, uno pues termina yéndose a California, a otros sitios, Florida, pues para tener más acceso a avión y más acceso a gente que también está haciendo lo mismo. Tú, Butch, tú querías seguir subiendo la escalera como drop zone owner, ¿sabes? Como el dueño de una zona, ¿tú querías seguir subiendo la escalera o simplemente no querías seguir creciendo? Bueno, para mí, o sea, yo lo que quería era brincar. Y después me convertí en piloto y tampoco podía brincar. Y después me convertí en mecánico de aviones porque la FAA se me estaba cayendo encima y no dejábamos que voláramos si no teníamos certificación de los trabajos que se estaban haciendo en los aviones. Así que saqué la certificación de mecánico de aviación. O sea, y tenía más una mentalidad de Superman, de poder hacer de todo. Pero por el otro aspecto era, o sea, yo hice unos planes y descripción del negocio en términos del financiamiento, qué es lo que costaba. Y yo estaba usando eso para enseñarle a los hijos míos cómo era el negocio, cuánto costaba y qué es lo que había que hacer to break even, porque esa era the big one was to break even. Y después, o sea, yo lo corrí por 10 años y el hijo mío lo corrió por 3 años más. Puerto Rico Skydiving Center fueron 13 años la existencia de ellos. Pero dentro de esa asistencia causó un impacto importante en Puerto Rico. Sí. O sea, es la primera escuela de paracaidismo en Puerto Rico y no solo eso, sino también es la gente que saltó, que todavía siguen saltando y todavía piensan en la primera escuela de Puerto Rico, que fue la de Butch. Todo el mundo la recuerda con mucho cariño y eso es lo importante al final del día, que impactó vidas y ahí fue que se empezaron los boogies. Yo no sé en qué año fue tu Sí, primer boogie. nosotros hicimos 4 boogies que traíamos turbinas a Puerto Rico. Y todas... Yo recuerdo eso, Bush, porque el viejo mío, tú sabes, Fiebrú al fin, participaba de esos campamentos, de esos boogies, y siempre venía con montones de videos de los saltos, y, o sea, nosotros nos criamos con eso.